Estamos en comunicación con Eduardo Suaín, diplomático, coprovinciano, santiagueño, titular del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto muy grande hablar con vos, con tu audiencia, con mis queridos comprovincianos. Bueno, nuevamente te tenemos aquí en Sintonía Política. Es un placer escucharte. Bueno, estamos acá interesados en conversar con vos. Desde hace unas semanas que venimos abriendo un debate desde el programa acerca de del futuro de Santiago del Estero, en lo que uno considera lo que vendría a ser la pospandemia, una vez que podamos superar la pandemia, a raíz de todas las dificultades o todas las cuestiones que han surgido desde el punto de vista económico, social, durante la pandemia. Y bueno, hemos charlado con especialistas en la cuestión productiva, con empresarios locales, y bueno, queríamos escuchar tu opinión. La verdad que nos interesa mucho acerca de cómo ves vos la próxima etapa en Santiago, en lo que uno considera que va a ser la pospandemia. Bueno, Pablo, mira, me parece muy importante este ciclo de opiniones que se está recabando de muchos especialistas también sobre qué hacer después. Un poco brevemente un contexto, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo antes de que surgiera la pandemia? Un mundo que se estaba cerrando, cada país se protegía a sí mismo, y cuando hablo de protegerse a sí mismo digo cerrar las fronteras y comerciar menos con el otro, tratar de exportar lo máximo posible e importar lo menos posible. Un mundo donde existía una creciente tensión entre Estados Unidos y China, que es una lucha por el comercio, pero también por la tecnología, pero fundamentalmente una lucha por el poder entre dos potencias que pretenden ser hegemónicas. Una que ya prácticamente lo es, que es Estados Unidos, y otra que viene en ascenso como China. También lo que estaba ocurriendo en el mundo es que se estaban desarmando los procesos de integración. Todos los organismos de integración regional se venían debilitando, ¿no? Nosotros en América creo que es el caso más grave, ¿no? Con muchas decisiones que se tomaron por gobiernos de derecha que no creían tanto en la integración regional. Se fue desarmando UNASUR, ¿no? Se debilitó mucho la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, o sea, toda América Latina reunida en la CELAC, debilitada. UNASUR, que era la integración entre los países de América del Sur, debilitada, desarmada, prácticamente hoy quedan muy pocos países dentro de UNASUR. Y el Mercosur en un estado también, que yo diría, como de terapia intensiva, con una necesidad muy fuerte de replantear toda esta alianza que trasciende el comercio, por supuesto, entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Ese era el mundo en el que estábamos pre-pandemia. Creo que la pandemia lo único que hizo fue acelerar y agudizar estos problemas. No hubo cambio. Y esos problemas que nos trajo la pandemia, esos efectos sociales, políticos y económicos, están todavía por verse, porque no terminó. Lo que sí uno puede ver es que aún cuando la pandemia no haya finalizado, no haya terminado, yo creo que como mucha gente también, que vamos a hablar de pospandemia cuando efectivamente empiece el proceso de vacunación. Dicho ese paso, fue un éxito enorme del gobierno de Alberto Fernández, el tema del acuerdo para la vacuna de Oxford. Creo que ha sido muy poco reflejado en los medios, ¿no? Pero es un éxito de carácter continental. Continental, que la Argentina haya logrado tener en sus manos el proceso de producción de la vacuna. Bueno, esos efectos de esta pandemia todavía no está claro qué va a pasar en el mundo. Yo creo que se va a agudizar todo lo que venía hablando. Va a ser mucho más difícil comerciar, va a ser mucho más difícil integrarse, y va a seguir la tensión entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué digo todo esto? Porque creo que es un contexto en el que la Argentina se va a tener que mover en este mundo tan difícil, con
el agravante de la crisis económica, social, la deuda que se heredó del gobierno anterior. Creo que el arreglo con los bonistas fue muy importante para ordenar nuestro futuro, para ordenar nuestro horizonte. Falta todavía la negociación con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que también es importante. La Argentina enfrenta esta crisis económica y social que existía ya antes de la pandemia. Entonces yo creo, y yendo a tu pregunta, ¿hacia dónde y cómo se colocaría Santiago en todo esto? Yo creo que en la Argentina es necesario un gran debate nacional sobre un proyecto de desarrollo, sobre un plan de desarrollo que involucre a todo nuestro país. Y muchos comprovincianos que me están escuchando decir, pero si nosotros aún no resolvemos la crisis económica y social, ¿cómo vamos a hacer para plantearnos un proyecto de desarrollo? Y tal vez tengan razón, pero hay una virtud en esta propuesta, que si nosotros tenemos un plan integral que contenga todas las regiones, que tenga un perfil exportador en un mundo, como yo decía, muy difícil, la ventaja de tener un plan es que toda divisa que nos entre por nuestras exportaciones van a ir a la inversión de un proyecto productivo, ¿no? Que es la diferencia también entre crecimiento y desarrollo. Y creo que eso es muy necesario hoy. Tenemos que articular y excede a la obligación y a la función de un gobierno. Un proyecto de desarrollo involucra a todos los actores económicos y sociales y políticos, por supuesto, de un país. Y eso es necesario tenerlo para hacer, en tiempos de vacas flacas, en tiempos donde la inversión va a ser poca, en tiempos donde va a costar exportar, toda divisa que entra tiene que ser excelentemente invertida, excelentemente gastada. Y creo que por ahí tiene que ir la visión de Santiago. Yo creo que Santiago ha recorrido un largo camino de crecimiento, que hoy es un ejemplo en todo el país. Y creo que la estrategia nuestra como santiagueños debería ser a ir a un contexto de región. Yo creo que Santiago, lo que nos conviene a nosotros como santiagueños es integrarnos en un proyecto de desarrollo del NOA. Y cuando hablo del NOA también estoy pensando en un proyecto de exportación, de agregarle valor a nuestros productos, en el marco, por supuesto, de un proyecto nacional, ¿no? Ninguna región se puede desarrollar aislada del resto. Tiene que ser un plan integral y armónico. Pero creo que tenemos que ir a una regionalización económica de nuestras provincias, donde podamos hacer cadenas de valor de una provincia a otra, es decir, que un producto se empiece a fabricar en Santiago, siga en Tucumán y termine en Catamarca, y de Catamarca se exporte a Chile. Yo creo que esa es la visión que hay que tener. El mensaje, Pablo, es que la crisis que estamos viviendo y que el gobierno la está enfrentando no tiene que ser una excusa para no pensar en un plan. Exacto. Yo creo que se necesita gobernar con un plan, y es un plan que excede, como digo, al gobierno nacional y excede a los gobiernos provinciales también. Esto es un acuerdo, un debate, un consenso entre todos los actores, como digo, económicos, sociales y políticos. Ojalá se pueda hacer. Yo te planteo que es una necesidad. Ojalá que se pueda hacer, ¿no? Porque muchas veces pienso y veo la grieta y creo que hay sectores que quieren retroceder, hay sectores que promueven el contagio y la multiplicación y la viralización de la enfermedad en la Argentina, y digo, bueno, para mí esos son signos de atraso, no son signos de progreso, eso para mí son signos de atraso. Y sobre todo también plantear posiciones que lo único que hacen es favorecer el odio, la intolerancia. Entonces, ¿cómo hacemos para un plan, un proyecto nacional que necesitaría el consenso de todos, ¿no? De todos los sectores? Está bien. Eduardo, bueno, recién te saludaba Ignacio y no te queríamos interrumpir, y ahora yo soy Pablo, recién ahora te saludo. Ok, Ignacio, perdón. No hay problema. No, al contrario. Es muy interesante esto que vos le aportas al tema, porque el tema es cómo aprovechamos justamente la situación, y porque no haya excusa incluso en eso, para
discutir, debatir ampliamente con todo lo que se pueda y con toda la amplitud y sobre todo de una actitud, de una posición muy positiva, ¿no? Un proyecto y un modelo de desarrollo para Santiago que nos da la impresión que está ausente desde hace mucho tiempo. Aquí se habló mucho, primero todos los, como dices vos, estamos conversando con santiagueños y personas que tienen mucho para aportar. Vos estás dando otra mirada aquí muy interesante. Todos estamos coincidiendo en que hemos recorrido una etapa muy positiva, que hemos recorrido una etapa en la que se han plantado cimientos que serían infraestructuras, en que Santiago ha crecido en varios aspectos, y también estamos coincidiendo en que esa etapa tiene que tener una continuidad en otra perspectiva, en otro nivel, digamos, ¿no? Que sería el de un proyecto de desarrollo productivo que todos pensamos industrializado, que todos pensamos con agregado de valor, como dices vos, y en donde la mayoría ha planteado como tema el rol del Estado provincial. Un Estado provincial que todavía se maneja dentro de los conceptos o cánones muy antiguos, casi tradicionales de la provincia. En otros aspectos ha dado muestra que sí puede participar en la economía y que tiene recursos, como el caso del turismo, que es un modelo que ha puesto en práctica y con bastante éxito. Entonces, al no haber otros impulsores a la vista o con suficiente poder, el Estado provincial debiera actuar como articulador, como actor, como impulsor del desarrollo económico productivo. ¿Vos qué piensas sobre eso, sobre el rol del Estado, digamos? No, sí, yo creo que una de las cosas que ya no se discuten aún por sectores más retrógrados, más retardatarios del país, ni siquiera esos sectores discuten el rol y la importancia que tiene el Estado. Mucho ha demostrado. Sabes que la pandemia nos agarró a todos por sorpresa y cada país se miró hacia adentro a ver qué tenía, ¿no? Y cuando hablo de a ver qué tenía, me estoy refiriendo a aquellos sectores que hacen a la supervivencia de un país. No nos olvidemos que hubo, porque las cosas pasan tan rápido que después nos olvidamos. Acá hubo una pelea entre países por respiradores, ¿no? Y nosotros en la Argentina teníamos la suerte porque hubo un gobierno en décadas pasadas que alentó la ciencia y tecnología, y aunque sea una incipiente industrialización, pero industrialización al fin. Entonces encontramos que en la Argentina se hacían respiradores, ¿no? Encontramos que los países cerraron sus fronteras y sus vuelos. Entonces encontramos que la Argentina tenía posibilidades de comer, tenía posibilidades de curarse, tenía posibilidades de enfrentar la pandemia. Bueno, eso lo tuvimos y eso lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que es necesario pensar en un futuro? ¿Puede volver a suceder una pandemia? Sí, puede volver a suceder una pandemia. Entonces, tenemos que pensar en un mundo en el que nosotros, y es muy difícil lo que yo planteo, un país que pueda exportar la mayor cantidad de bienes con valor agregado posible en un mundo que se está cerrando, ¿no? En un mundo que los países nos estamos acostumbrando a, y la vieja frase del economista Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro, ¿no? Entonces, en esa contradicción vamos a tener que navegar. El crecimiento de Santiago, para mí, se inscribe en el marco de un proyecto regional de desarrollo. Yo sostengo que no va a haber desarrollo para provincias individualmente, menos para una provincia como la nuestra, que es mediterránea, que está lejos de las fronteras internacionales de la Argentina. Necesitamos, yo creo que sí, un proyecto integral de desarrollo que tiene que enmarcarse en un plan nacional armónico. Por eso digo que excede la competencia de los gobiernos provinciales y se necesita ese consenso político. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué queremos producir, cómo podemos producir, si los insumos de lo que nosotros queremos producir son importados o se pueden fabricar en el país. Santiago tiene un régimen muy bueno de promoción de industrias, de industrias que se puedan asentar en la provincia. Claro que se necesita infraestructura, porque ¿por dónde voy a sacar la producción? ¿Y hacia dónde? Y hoy la visión que yo puedo aportar, que no es tampoco nada original, por supuesto, que el eje del poder en el mundo se está corriendo a la zona de Asia-Pacífico. El eje del comercio mundial se está corriendo hacia la zona de Asia-Pacífico.
¿Qué quiere decir? Ahí están los mercados consumidores. Están los mercados consumidores de cosas que Santiago pueda producir. La clave es, ¿por dónde sacamos esa producción? ¿Por dónde es más barato sacarla? ¿Y por qué digo por dónde es más barato sacarla? Porque eso va a hacer que el precio de lo que nosotros vendamos sea competitivo, pueda competir y entrar en otros mercados. Y para eso sí se necesita, por supuesto, volviendo a tu pregunta, el rol del Estado, porque seguramente hay que pensar en rutas, por supuesto que hay que pensar en ferrocarriles, pero hoy en tiempos de pandemia, hoy en tiempos de crisis económica, en tiempos de que nosotros en algún momento vamos a empezar a pagar la deuda con el fondo también y con los bonistas, cada kilómetro de vía férrea que se haga, cada kilómetro de ruta que se asfalte, tiene que estar muy bien pensado, porque los fondos van a ser cada vez menos, y ese es el desafío que se encuentra el gobierno de Alberto Fernández. Por suerte tenemos un gobierno como el de Alberto Fernández que interpreta la necesidad de alentar la producción. Yo creo que eso es lo que se viene en un marco muy difícil, no nos engañemos, es un marco muy difícil, pero creo que están las ideas como para dónde ir, cuál es el rumbo. Y de nuevo, contexto regional, regionalizar la Argentina, ver qué podemos hacer con Tucumán, con Catamarca, con Salta, con Jujuy. El tema del litio en Salta y Jujuy, que es un recurso natural que le tenemos que agregar valor. El sueño es poder exportar baterías de celulares y no el mineral en bruto. Claro. Y ahí estás desarrollando una región, vas a atraer población, vas a atraer asentamientos y van a empezar a consumir. Por ahí también, por Salta, pasa el corredor del Mercosur, que nunca lo terminamos. No, hoy también estamos viendo la desgracia que fue desarmar los esquemas regionales. Porque los esquemas regionales de integración no es que los diplomáticos nos encontramos cada tanto para aplaudirnos. Los esquemas regionales de integración tienen que ver, por ejemplo, el corredor del Mercosur, que se inicia en Brasil y termina en el norte de Chile. Y eso es desarrollo puro para toda la zona que lo atraviesa. Y eso es creación de consumo, es aumento de las exportaciones. Porque si yo tengo una vía fácil para exportar, me voy a animar. Si yo veo que tengo que correr un largo camino, sin ruta, sin tren para exportar, tal vez me voy a tender a conformar con el mercado interno. Yo creo que tenemos en ese sentido que abrir la cabeza hacia esos lados y centralizar y poner toda la energía del Estado en eso. Está bien en eso, y es muy interesante esto que estás, vos ya lo planteaste, estos temas en otros momentos del programa. Este momento es especial. Alberto está hablando incluso de un plan federal de desarrollo, de una post-pandemia federal donde se va a consultar, y bueno, esta idea de la articulación regional parece como central, y ahí hay, bueno, vos acabas de plantear un proyecto, una obra en concreto que es terminar ese corredor, y que eso nos da una visión regional de exportación, etcétera. Es muy interesante. Vos sabés que también lo que se surgió en este debate es que hay como, dentro de la potencialidad económica que tiene Santiago en la fabricación de alimentos, en la elaboración de productos, en la necesidad del rol del Estado, también hay que como vencer una cuestión como cultural, ¿no?, en la provincia nuestra. Cultural en el sentido de que cuando se habla del Estado se piensa en un Estado vetusto, una idea vetusta del Estado auxiliador que está para dar mal empleo y mal pagado, y que Santiago es una provincia que no tiene cómo pensar en momentos de industrialización, es una provincia pobre, todo este tipo de conceptos que vienen de muchos años. Hay que vencerlo. Santiago también ha crecido culturalmente, también ha crecido en recursos humanos. Santiago tiene científicos, tiene técnicos, tiene profesionales, tiene operarios calificados, y bueno, inclusive si no nos planteamos un proyecto de desarrollo, todo eso lo podemos perder, ¿no? Se puede ir a otro. Entonces también una discusión sobre cultural sobre el futuro de Santiago es esto que se está abriendo como debate, y que por supuesto que el gobierno tiene que impulsarlo, y los sectores públicos, etcétera, ¿no? Totalmente, Pablo. Mira,